Rutas y Horizontes. Una travesía por las letras. Una producción de la Universidad de Jalapa Digital. Saber para trascender. Sean bienvenidas y bienvenidos a este podcast de la Universidad de Jalapa Digital, Rutas y Horizontes. Un podcast para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con dos participantes que nos van a llevar por estas rutas. Le doy la bienvenida a Teresa Vera. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenos días. Y tenemos el gusto también de contar con Andrés Ortiz. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, César? Muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues les agradezco que estén con nosotros. Un poco recordando en este podcast, lo que hacemos es describir a los autores o a las autoras y los libros. No decimos los nombres, sino hasta el final. Así que, pues, sean bienvenidos, bienvenidas y vamos a iniciar. ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta? Pues bien, ¿quién es nuestro compañera o nuestro compañero de travesía en esta ocasión, Tere? Ya me parecía, murmuró en su turbación. Me lo imaginaba. Esto es lo peor. Una tontería de esta naturaleza. El más insignificante descuido. Bastan para comprometer todo el asunto. Sí, este sombrero llama mucho la atención. Solamente una gorra puede ir bien con mis harapos. Un guiñapo, cualquiera, en lugar de estas prendas ridículas que tanto se nota. Nadie lleva una parecida, se distingue desde una legua y queda grabada en la memoria. Sí, se acordarán y construirán una pieza clave. En estos casos, lo que más hay que cuidar es que nadie se fije en uno. Poca cosa, en suma, bien poca cosa. Bueno, pues el autor que elegí nace en Moscú en el año de 1821 y es el representante más apreciado del realismo ruso en su país y se vuelve también a nivel internacional. Él proviene de una familia rica, pero a su vez disfuncional. Su madre, muy amorosa, que se dedicaba a darle amor tanto a él como a sus 6 hermanos. Pero muere prematuramente de tuberculosis, entonces se ve envuelto de esa tragedia. Su padre se quiere deshacer de él, se queda al tanto de su educación y lo manda a San Petersburgo para deshacerse de él. Poco tiempo después el padre muere, lo asesinan de hecho, y eso a él, esa tragedia lo marca, porque por ese maltrato, ese despotismo que recibía de su padre, pues muy en el fondo deseaba su muerte y se siente culpable por él. Es ahí estudiando, después de todo ese proceso, cuando él empieza a sentir el amor por la literatura y empieza a escribir esta obra en 1865, la cual se publica en 1866 y es la novela cumbre de este autor. Muy bien, muy interesante, Tere. Pues para también esta primera referencia vamos a escuchar la primera cita. No es cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha ido brotando de los labios del ñor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo de tantos, como tengo por esos campos de Dios. Hará 5 meses, y tanto me sorprendió la maravilla que juzgo una acción criminal el no comunicarla, para que los sabios y los observadores estudien el caso con el detenimiento que se merece. Muy bien, Andrés, pues, ¿quién es nuestro compañero, nuestra compañera de travesía en esta ocasión? Bueno, mi cuestión es un poco complicada porque traigo en realidad 4 autores. Uno de ellos es un compilador, es el compilador de estos materiales, y los otros son autores que fueron insertados en esta, es una antología. Uno de ellos es uruguayo, que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y tiene una vida trágica. Su papá, su hermano, su mujer, él mismo, o se suicidan o son víctimas de disparos de arma de fuego. El otro es costarricense, que vive en varios lugares y que es diplomático, y que también vivió por esas fechas a principios del siglo XX. El otro es mexicano, originario de Sayula, Jalisco. Él, pues, es muy conocido. Fue contador
público, trabajó en la empresa Goodyear, por ejemplo, Goodrich, mejor dicho, y en otros lugares bancarios, y solamente le bastaron 2 libros para trascender como uno de los grandes exponentes de la literatura, no solo mexicana, sino latinoamericana. Y el otro, pues es el compilador de estos textos. Son muchos más, desde luego, han de ser unos 30, yo nada más traigo 3. Y él es de Estados Unidos, es estadounidense y es académico o fue académico de la Universidad de Kansas. Esos son los autores que traigo a la mesa. Oye, pues muy interesante, Andrés. Va a ser la primera vez que tenemos varios autores, ¿no? Porque, bueno, lo has dicho, es una compilación. Muy bien, pues vamos a escuchar la segunda cita para entrar precisamente a la ruta de nuestros libros. Adelante. Acompáñanos a descubrir esta ruta. Ahora bien, soñaba que iba con su padre por el camino que conducía al camposanto, y pasaban frente a la taberna, tomado de la mano del padre. Miraba con temor hacia el antro. Un detalle singular llamaba su atención. Se estaba realizando una verdadera Saturnal. Había toda una colección de pequeños burgueses, endomingados, mujeres del pueblo con sus maridos, y multitud de individuos del bajo fondo. Todos estaban ebrios y cantaban con voces aguardentosas. Frente a la entrada de la taberna había una carreta, uno de esos enormes vehículos a los que de ordinario se enganchan fuertes caballos, de tiro para el transporte de mercancías y tóneles de vino. Siempre le gustaba contemplar esos poderosos animales de largas crines y patas robustas, que marchaban apaciblemente con paso rítmico, arrastrando carretas cuya carga hacíalas asemejarse a montañas, sin demostrar la menor fatiga, como si esos fardos fueran para ellos un alivio, en lugar de un enorme peso. Muy bien, Tere, después de escuchar esta cita, que nos podías platicar cómo es la ruta que nos lleva a recorrer este libro que hoy nos traes. Sí, claro que sí. Es una novela que narra la vida de su principal actor, que se llama Rodion Raskolnikov, que es un estudiante que se va a la capital de Rusia y se ve en la necesidad de suspender sus estudios por la pobreza en que vivía en ese momento. Viene de una familia donde el padre fallece y la mamá se queda como cabeza de familia para sacar adelante tanto a él como a su hermana, quien después de sus estudios de bachillerato pues decide apoyar al hijo varón representante de la familia en lugar del padre, que será quien por medio de sus estudios de abogado los va a sacar de la pobreza y lo mandan a estudiar sacrificándose ella. Pero al momento de él llegar a San Petersburgo, bueno, pues se ve rodeado de muchas situaciones que le juegan en contra, el lugar donde vivir, el poco ingreso que le mandaban tanto su hermana y su mamá, y empieza a complicarse su vida, a llegar al punto de tener que dejar de estudiar sin comentárselo a su familia, porque sería pues la desilusión tan grande por parte para ellos. Y empieza a tener que vender sus cosas, a tener que malbaratar las pocas propiedades que tenía, los recuerdos de su padre, y empieza a maquilar la muerte de una señora usurera que era como que la que tenía más economía en el barrio donde él vivía, porque pensando que haciendo eso pues podría solucionar todos los problemas tanto de él, de su familia, salir adelante, cubrir todas sus deudas, y además era una señora que lucraba con la necesidad del medio ambiente donde vivía. Y en todo eso pues él va, después de haber cometido ese hecho pensando que lo iba a solucionar, porque se atreve a hacerlo después de pensarlo varias veces, pues le cae la culpa, lo empieza una persecución de sus propios demonios. Es una novela que entra a la psique de las personas y de los personajes que estaban en ese momento y al final no puede más con esa situación y pues esa es la parte de su castigo en toda esta trama. Oye, pues una trama que tiene una tragedia, ¿no? Tiene una conspiración ahí, pero sobre todo interesante porque se desarrolla, ¿no? En una Rusia, en el contexto, ¿no? Donde pues ese tipo de actividades
ya de entrada se verían cuestionadas, ¿no? La usura, ¿no? Exactamente, la usura, su hermana en tal de ayudarlo, pues se ve en la necesidad de casarse con un abogado de no muy buena fama que promete ayudar a su hermano para que él no tenga que dejar sus estudios. En su camino de esa pobreza, él conoce a otra persona también del ámbito abogado, porque era lo que él estudiaba, que había tenido mucho dinero y que después cae en la pobreza y su familia padece enfermedades, su hija mayor se ve en la necesidad de prostituirse porque él cae en el alcohol y lo sabe, lo asume, sin embargo no puede dejar de hacerlo. Entonces él en su propia pobreza trata siempre de ayudar tanto a la hija mayor de esta persona que conoce, siempre dando de las pocas rupias que él tenía, tratando de él ayudar a los demás, y es esa conciencia que le cae entre el libre albedrío de hacer el bien y de hacer el mal lo que lo lleva en todo su camino de esta historia. Muy interesante esta ruta, Tere. Bueno, vamos a escuchar también la segunda cita que nos trae Andrés. Adelante. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal, faltándoles aún 2 calles, pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó, en consecuencia, una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Muy bien, ahora sí, Andrés, ¿cómo es la ruta que vamos a recorrer en este libro, esta compilación que nos traes? Sí, así es. Bueno, son 3 historias diferentes, ¿no? E interesantes. La primera tiene que ver con una persona que va a limpiar su platanar. Está al mediodía y va a limpiar su platanar, pero se resbala accidentalmente y llevaba su machete y ese machete desaparece. Solo queda la mitad. La otra mitad la tenía incrustada en su vientre. Entonces ahí, a partir de ahí, el autor va narrando lo que esta persona vive. La posición en la que está, lo que experimenta. Y ese relato dura 17 minutos, en el cual, pues digamos, narra cómo la situación de la naturaleza, ¿no?, que está viviendo esta persona. Y cómo se acerca su familia, la familia de este señor que trabaja en el platanar, pero resulta que cuando su hijo llega, él ya había muerto, ¿no?, en esos 17 minutos. Esa es la primera historia. La segunda historia es una historia pícara. Trata de una persona, señor Cornelio, que le narra al autor de este texto, pues acerca de sus hijas, dos niñas muy blancas, güeras, de ojos claros, que él les llama gatas. Es, digamos, una expresión de allá de Costa Rica, de Centroamérica. Y bueno, le pregunta, es un poco racista, tiene tintes racistas el cuento, porque dice en alguna parte que señor Cornelio es prieto y feo, si es que los puede haber. Pero haciendo a un lado esa parte, ¿no? Pues el autor, es un diálogo, le está preguntando, bueno, ¿y cómo te explicas que tus hijas sean así si tú eres, y tu esposa también es, pues, como tú? Y le narra, ¿no? Bueno, es que yo tuve mucha suerte porque mi esposa, vivió un eclipse de sol. Ah, bueno, entonces por eso nacieron así. Dice, sí. Y bueno, le va justificando, le va narrando la vida de las niñas, que son muy agraciadas, todo el mundo las quiere, todo el mundo las pide, el sacerdote para los eventos, en fin. Y al final le dice, bueno, pero ¿tú crees que haya sido por eso? ¿Por el eclipse de sol? Y la línea final, claro, el maestro italiano que come en mi casa desde hace 4 años es el que me lo dijo. No puedo creer que tú no lo supieras. Y el tercer texto es también una tragedia, ¿no?, de alguien que ya tiene muchos años y pues lo van a matar. Está sentenciado a muerte, ¿no?, por algo que hizo en su juventud. Él vivía en un rancho y su compadre no le permitía que sus vacas pastaran. Y entonces hay una disputa y tiene que matar a su compadre. Y tiene que huir al monte y ahí se pasa 35 años huyendo.
Y cuando pensó que ya todo se había olvidado, regresa al pueblo, pero los hijos de esta persona que había asesinado, pues uno de ellos es un militar y lo capturan, ¿no? Y al final, bueno, él manda a su hijo a decirle que no lo mataran al coronel. Pero finalmente lo matan, ¿no? Y pues su hijo tiene que cargarlo en un burro y llevarlo pues a las exequias. Y bueno, termina el cuento con que le tiene que poner un morral en la cabeza para que no le vean la cara, para que no vea lo desfigurado que quedó, para pues que no se consternen los hijos o los nietos de quien ahora ya estaba muerto. Pues esos a grandes rasgos los 3 cuentos que traigo a la mesa. Bueno, cómo contienen estas dos tragedias, ¿no? Pero esta, como bien comentabas, esta parte pícara, ¿no? Que es más bien como una ironía, ¿no? Sí, así es. Y cómo las narrativas se componen, ¿no? En estas solo hay estos 3 relatos. No, el libro tendrá unos 30 o 40 cuentos. ¿Y de qué extensión en páginas son? Bueno, son muy breves, se los leo uno en 5 minutos, más o menos, cada cuento. Okay. Sí. Muy bien, excelente. Muy bien, pues vamos a escuchar la tercera cita que nos trae Tere. Tras nuestro recorrido, Horizontes. Y bien, esto también es una solución. Pensaba, mientras recorría, con lentitud, el muelle del canal. Después de todo, terminaré, porque se me da la gana. Pero, ¿es una solución eso? ¿Qué importa? Siempre me quedará un pie cuadrado de espacio para vivir. ¡Qué fin! Sin embargo, ¿es posible que eso sea el fin? Pero estoy tan cansado, quisiera sentarme o acostarme lo más pronto posible. Muy bien, Tere. Pues a partir de esta ruta que nos describiste, que sucede sobre todo en Rusia, ¿no? Bajo ya el contexto que hemos platicado, ¿qué horizonte queda al descubierto? Pues creo que queda al descubierto el tener responsabilidad de nuestras acciones al final y que uno no puede estar separado de nuestros valores porque a pesar de las condiciones en las que la vida te acorrala, el haber tomado una decisión de haber asesinado a alguien para solucionar tus problemas cuando esa no es naturaleza te va a perseguir y va a terminar siendo más ese castigo que la propia crueldad de haber matado a alguien. Y en este horizonte, que claramente tiene alguna implicación moral, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿cómo ves esta parte del contexto? Porque, digamos, el contexto, comentabas algo importante, la rupia, ¿no? Todavía nos dice, ¿no? De una Rusia con ciertas características. ¿Cuál sería, en tu opinión, en esta obra, la relación entre el contexto y precisamente esa toma de decisiones? Pues el querer salir adelante, el ver que todo a su alrededor era pobreza, que todo era problema, pero sin embargo que existe la motivación de ayudar. En el caso de él, su madre y su hermana a punto de sacrificar su vida y su felicidad casándose con una persona que no quería para ayudarlo. Cuando tiene la oportunidad de conocer a esta otra persona alcohólica que a pesar de saber que él era el problema de su familia, amaba a su familia de alguna manera y de que todo ese alrededor que él va conociendo a la gente tienen un problema existencial pero no dejan de ayudar a alguien más y que tratan de salir de precisamente de esas categorías de que la mujer en ese entonces o era muy buena o era dedicada a la vida galante. Creo que eso es lo que me llamó la atención a mí de esta novela. Claro, bueno, muy destacable. Bien, perfecto, Tere, gracias. Vamos a escuchar esta tercer cita también que nos trae Andrés. Adelante. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad, así diles. Diles que lo hagan por caridad.
No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy. Y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Perfecto, Andrés. Pues en esta ruta o en estas 3 rutas más bien que nos has descrito, ¿qué horizontes han quedado al descubierto? Bueno, el primer relato tiene que ver, sin duda, con la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Como alguien tan diestro, dice ahí el relato que había trabajado ya 10 años en sus platanares, pues por un accidente puede perder la vida, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Los accidentes, pues en un par de segundos cambia la vida por completo, ¿no? Entonces el primer relato tiene que ver con la vulnerabilidad del ser humano ante la naturaleza en general. El segundo relato, bueno, pues es un relato pícaro, ¿no? De cómo pues una persona, digámoslo así, puede vivir engañada y además pues hacer alarde, ¿no? Ingenuamente de un engaño al que fue, pues que sufrió, ¿no? Y no darse cuenta. Es este cuento pícaro de esta persona de Costa Rica. Y bueno, la tercera es un poco, va en el sentido del el relato de la licenciada Tere, ¿no? ¿Cómo se puede revertir los actos aún después de tanto tiempo? En el cuento se señala que esta persona anda huyendo a salto de mata, literalmente, porque anda en el monte, 35 años, incluso pierde a su mujer, y no la busca porque tiene miedo pues de que lo atrapen, ¿no? Y finalmente lo atrapan después de 35 años de estar huyendo. Entonces, a mí me parece que, pues por decirlo así, tarde o temprano, las consecuencias de nuestros actos, sean buenas o sean malas, pues van a llegar en algún momento de nuestra vida, en algún momento de la vida del ser humano. Así es como veo yo los horizontes de estos relatos. Claro, y en estos 3 relatos, como tú decías, en uno se expone la fragilidad humana, ¿no? Pese a este dominio, ¿no? De la herramienta, como podría ser el machete, ¿no? Y en las otras 2, como bien comentabas, tragedias, pero a partir, pues, de ciertas situaciones y de las tomas de decisiones que hay ahí. En este sentido, ¿cómo interpretas tú el mensaje digamos, hacia nuestras tomas de decisiones? No, bueno, yo lo aprendí ya muy tarde en mi vida, ¿no? Realmente lo tengo que reconocer, pero es justamente lo que acabo de decir, que es muy obvio, ¿no? Muy trillado, pero toda decisión tiene su consecuencia. Entonces creo que tenemos que hacer válida. A mí mi papá me decía algo, que entendí después, ¿no? No en su momento. Me decía, piensa antes de actuar. No lo hagas al revés. No actúes y luego pienses. Y bueno, finalmente me doy cuenta que tenía razón, ¿no? Como que, pues es necesario que actuemos de esa forma y para eso se necesitan, yo creo que, cuando menos alguno de estos 2 ingredientes, o inteligencia, ¿no? Para captar esa situación, o no tanto así, sino simplemente un sentido común, ¿no? Pero creo que eso es cierto. Sí, yo estoy de acuerdo, el sentido común hoy en día, de hecho, tenemos varios libros, ¿no? Donde destacan el sentido común como una de las carencias, ¿no? De estas épocas posmodernas, por así situarlos de acuerdo a los autores, pero excelente este horizonte. Muchas gracias, Andrés. Muy bien, pues ha llegado el momento ahora sí de revelar quiénes son los o las autoras, ¿no? de este libro, el nombre del libro y sobre todo, ¿por qué la selección del libro, Tere? Adelante.
Bueno, pues mi libro el día de hoy se llama Crimen y Castigo y es del autor Fedor Dostoyevsky, espero haberlo pronunciado correctamente. Y este libro llegó a mí por un trueque. Fue un intercambio y me pusieron la posibilidad de obtener el dinero o obtener un libro. Y como era una novela y es el género que a mí me gusta, bueno, pues obtuve el libro y creo que fue la mejor decisión que pude haber hecho. No, pues todo un clásico, Sí. todo un clásico de la literatura. Pues muchas gracias, Tere. De nada. Andrés, pues, ¿quiénes son, ¿no? Así los es. o las autoras, él o la compiladora, el nombre del libro y por qué decidiste traernos este libro? Sí, desde luego. Bueno, el primer relato se llama El hombre muerto, de Horacio Quiroga, un autor uruguayo. El segundo relato que hice es un cuento que se llama El Clis de Sol, de un autor costarricense que se llama Manuel González Celedón. Y bueno, el tercer relato, Diles que no me maten, es de Juan Rulfo, uno de los grandes escritores de cuentos latinoamericanos, ¿no? Y bueno, el compilador del libro es Seymour Menton, quien era académico de la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Esos son los autores que elegí. Y bueno, lo elegí porque pues yo de pequeño fui privilegiado porque crecí en una casa llena de libros. Pero como estaba yo comentando, no valoré ese privilegio. A lo que quiero llegar es que no leí. No leí los libros, excepto algunos. Uno de ellos que me cautivó fue este libro, porque eran historias breves, sencillas, cortas y divertidas. Entonces este libro, o parte de este libro, lo leí en mi adolescencia y bueno, aproveché la oportunidad para quería aprovechar la oportunidad para recordar esa parte de mi vida, ¿no? Y bueno, ayer los leí otra vez, estos 3 cuentos. Esa es la razón. Perfecto, ¿no? Pues te agradecemos que nos compartas este mensaje, esta experiencia a Tere, a ti. Pues creo que son rutas y horizontes que nos han llevado sobre todo y esperemos al interés de releer o leer por primera vez estos libros. Pues muy bien, te agradezco mucho, Tere, que hayas estado aquí. Un placer. Andrés, muy agradecido contigo. Al contrario, yo agradezco la invitación. Bueno, ha sido un grato momento, un recorrido por estas rutas y estos horizontes de aprendizaje en este podcast de la Universidad de Jalapa Digital. Mi nombre es César Augusto García Soberano. Les agradezco su asistencia para conversar sobre libros, autores y las travesías que estos libros nos invitan a recorrer. Saber para trascender. Rutas y Horizontes. Es una producción de la Universidad de Jalapa Digital. Para Radio Universidad de Jalapa.